vení. Paso las manijas. Son de una señora. Cuidado. Permiso. Está pesado. Señorita. Discúlpeme. Estoy esperando que el señor Jack Hillary venga por mí. ¿No sabe si dejó algún mensaje para la señorita Dolores Ralston? No, no ha llegado ningún mensaje. Tengo que ir hasta la estancia de los Zombúes. Sí, no es lejos. Si quiere, puedo encontrar a alguien para que la lleve. Muchas gracias. De nada, aguarde un minuto. Señorita Dolores. Tanto tiempo, virtuoso. ¿Hay alguien en la casa? La señorita Florrie debe estar adentro. Está bien. Florrie. ¿Cómo estás? Jack No se despertó hoy. ¿está enfermo? No. Le aviso que llegaste. No, está bien. Déjalo descansar. ¿Harry? Solo Dios sabe.
Harry. Harry, vení. Hay alguien que quiere verte. Ella es la tía Dolores, la hermana de tu mamá. La última vez que te vi eras un adolescente. Mírate ahora. ¿Y cuándo tenés que regresar? Todavía no llegó y ya la estás echando, Flory. Por favor. Bienvenida, Dolores. No pensé verte por aquí tan pronto. Come algo, Jack. Sentate. Sentate con nosotros. Gracias, Amanda. Harry estaba muy ansioso por ver a su tía Dolores. ¿No, Harry? Esta carne está cruda. Y a las papas le falta sal. Últimamente estuvimos un poquito nerviosos. Disculpanos, Dolores. Me imagino. Yo vine lo más rápido que pude. Me hubiera gustado estar acá. ¿Y cómo está Edimburgo? Linda. Muy linda. Pero gris. Como siempre. Se parece a los ombúes ahora. Mientras Helen estuvo enferma, no me pude ocupar mucho de los ombúes. Ella era el alma de este lugar. ¿Y cómo están las cosas ahora? Complicadas. Bastante complicadas. Nos hundimos en nuestro propio pantano. Helen siempre me escribía cartas contándome de los dulces que hacían acá en los ombúes. Era muy famoso. Sí. También los asados, ¿no, Flory? No podemos seguir viviendo en el pasado, Jack. Es difícil, pero ahora hay que vender para poder pagar la hipoteca que sacaste. Buenas noches. ¿A dónde se va? Al club. ¿Dónde más? Jack. Buenas noches. Ship Shape and Bristol Fashion, Captain. ¿Qué significa eso? Es una expresión que significa que todo está en orden. Eso decían en el barco que me trajo de Escocia. Algún día vos también podés viajar a Escocia. A estudiar, por ejemplo. Como hice yo y como hice tu mamá. ¿Y qué estudiaste? Contabilidad. Cosas de números. ¿Y naciste allá? No. Nací acá como tu mamá. ¿Vas a vivir con nosotros? Mira. Qué lindo, gracias. ¿Puedo sacarle a las vacas? Claro. Solamente tenés que fijarte de sacar su mejor perfil. Te pareces mucho a mi mamá.
¿Abrimos este? Para que guardes tus recuerdos más felices, tía Dolores. ¿Y qué hay de los recuerdos tristes? Si quieres los pones o si quieres los dejas afuera. A mamá no la voy a olvidar. Nadie lo va a olvidar. Mira. Mi ticket. Ahí está. ¿Hasta cuándo te vas a quedar? No lo sé todavía. Si no tenés casa, te puedes quedar con nosotros. ¿O no? Now in Spanish. La plaza estaba vacía y la mujer... Buen día. Buen día, tía. Buen día, Dolores. ¿Cómo dormiste? Yo no sé cómo hacen para dormir con ese ruido. Virtuoso. ¿Se puede hacer algo con ese molino? Sí, claro. El corte señor me dé el dinero, voy al pueblo y compro el repuesto. Voy a hablar con el señor Jack entonces. Borra y vuelve a escribir. Jack. Jack, por favor. Cerrá la puerta. Jack, hay varias cosas que Close arreglar. the damn door, please. ¿Te dicto otra vez? Bueno, La plaza. Plaza con Z. todavía no lo escribí. Fíjese si tiene algo más que comprar. Pero por favor, hágalo hoy. Muy bien, señorita. Sí. Si no le vas a dar ninguna lección a Harry, me gustaría darle una tarea. Tiene libre hasta las 4. Chicos, vengan conmigo. Muy bien. ¿Saben cómo hacer esto? Ship shape, Captain. Vamos, agarra uno cada uno entonces. Vamos. Eso. Muy bien. Señor Brand, Buenos días, Flori. buenos días, que lo trae por acá. ¿Su hermano está? No, no en este momento. Su ganado está enfermo y puede contagiar el mío. Es un asunto serio, no puede esperar. Así que le pido, por favor, que insista.
No le prometo nada, pero voy a hacer lo posible. ¿Esas flores? La señorita Dolores me pidió que me encargue el jardín. Este es el plato favorito del señor Jack. Sí, lo sé. Vamos a ver si logramos que coma un poco. Antes, la que se encargaba de la cocina era la señora Helen. Shepherd's pie. Jack, No te asustes, la estaba limpiando. ¿venís a cenar? Ahí voy. Amanda, Shepherd's pie. Gracias, Amanda. Gracias. ¿azúcar? No, está bien. Permiso. No te olvides que mañana tenés que ir al banco. Buenas noches. Recibí cartas de mi primo Mark de Buenos Aires, ¿te acordás? Se alistó por ir a la guerra. Parece que muchos anglo-argentinos están yendo como voluntarios. Algunos nos escapamos de la guerra y otros van hacia ella. Qué absurdo. ¿Vos te viniste solo por la guerra? La muerte de mi hermana es un motivo lo suficientemente fuerte. Aparte de la guerra. ¿Vas al banco? Sí. Te acompaño. Espérame. 6 por 6. 6 por 6. 36. Harry, pay attention.
Estaba mirando los cuadros y pensaba, qué contradicción, ¿no? Siendo que el duque es claramente ateo. Dolores, por favor. No, no hay problema, señor Hillary. Si la señorita tiene razón. Italia tiene protectora, tiene líder. No veo nada de raro en una contradicción. Todos las tenemos. Sí, sí, por supuesto, pero... Bueno, igual que sabremos nosotros, ¿no? Somos escoceses y presbiterianos. Bien. Vayamos a lo nuestro. Sí, mejor. Muy bien. Nosotros quisiéramos saber cuál es el monto total de la deuda y en qué situación estamos. La deuda incluye capital más intereses y está vencida desde hace 14 meses. ¿Y todo eso tiene un número? Sí, lo tiene. Pero ahora tendrían que cancelar el total. Y eso asciende a 5.430.000 pesos. Señor Montero, como usted ya sabe, mi cuñado ha estado viviendo unos momentos muy difíciles por la enfermedad de mi hermana. La señora Helen, muy respetada en este pueblo. Ella amaba a los ombúes. Es por eso que le pido especialmente que el banco revea la situación. Es que lamentablemente han dejado pasar mucho tiempo. Lo sé, pero tenemos voluntad de resolver esta situación. Yo creo que usted es un hombre justo. Y un hombre de bien. Además, podemos acercar un pago en efectivo bastante importante. Usted es una mujer muy persuasiva. ¿Eso es un sí? No depende solamente de mí. Pero voy a llamar a Casa Central. Los mantengo informados. Muchas gracias. ¿De dónde se supone que voy a sacar ese dinero? Vendí mi casa en Buenos Aires. Yo no voy a aceptar eso. ¿Vamos a dormir? Dale. Hasta mañana. Tenemos que tomar una decisión urgente, Jack. ¿Cuánto más podemos esperar? Dolores, quédate. ¿Harry ya se durmió? Casi. Porque no seamos tan ingenuos como para pensar que arreglando 2 o 3 cosas, los problemas en los ombúes se van a solucionar enseguida. Deberíamos buscar un comprador y punto. Y te agradecemos, pero no podemos aceptar tu oferta. Este es un problema de nuestra familia. Flory, por favor. Yo también soy dueña. ¿Qué pasa? ¿Mi opinión no cuenta? ¿Vas al club? Así es. Voy con vos. Un whisky para mí. Dolores, ¿qué estás haciendo? Vine por una copa. ¿Es un delito? Agrégalo a mi cuenta. ¿Cuánto se le debe? No sé. ¿Cuánto le debo?
No he hecho la cuenta. ¿Puedo mirar? Parece que tomaste bastante. Si le ofrezco 200 por cerrar la cuenta, ¿aceptaría? Incluyendo 2 más. Pensar que cuando te conocí eras un adolescente. Y pensar que el Jack que conocí era un hombre que enfrentaba sus problemas. Y tomaba decisiones aunque fueran dolorosas. Ahora tengo la edad que tenía Helen cuando la conociste. Dolores. Arriba. No, ponga un pie aquí y el otro pie ahí. ¿Puedo ayudar? Señor Brand. Señor Hillary. Disculpe, la señorita Dolores Ralston, mi cuñada. Octavio Brand, su vecino. Mucho gusto. Señor Hillary, pensó en lo que le ofrecí. No lo tome a mal. Es que me puedo contagiar el ganado. Tal vez fue su ganado que contagió el nuestro. Perdón, fue descortés de mi parte. Le ayudo. ¿Y qué fue lo que ofreció? A ayudarles a curar el ganado. No puedo. Hablaremos en otro momento, señor Brand. Venga mañana. Así lo haré. Espero verla. Deberías comer algo antes de acostarte. Deberías pregonar con el ejemplo. El alcohol es mucho más reconfortante que cualquier otra comida que haya probado en mi vida. Eso es una excusa. Para vos lo único que cuenta es el dolor que sentís por la pérdida de Helen. Nada más. ¿Para vos qué cuenta? El presente.
haces levantado hasta ahora? Yo fui al baño. ¿Y vos? Estaba con tu papá. Es una persona muy buena, que está pasando por un momento muy difícil. ¿Estaba triste? Un poco. Pero no quiero que la tía Flori ni nadie se preocupe. Así que esto queda entre vos y yo. Good boy. ¿Vamos a dormir? Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué tienen las vacas en los ojos? Así lo nota en el álbum. Se llama ojo rosado. ¿Qué está pasando acá? Están curando a las vacas. ¿Ya que está al tanto de esto? Vamos. No tenés nada que hacer acá. Mi niño, ¿cómo anda? Me alegro. Señor Brown. Hillary. Veo que empezaron sin mí. Bien. Hola, virtuoso. Hola, señor. ¿Qué tenemos por aquí? Esta vez yo le quiero agradecer. Somos vecinos. Un buen vecino. Quizás podría acompañarme al baile del club el próximo sábado. Quizás. ¿Qué te pasa, Flori? ¿Por qué tanta posición? Intentamos hacer las cosas lo mejor que se puede. Intentamos. Eso me pasa. Llegas acá y empiezas a actuar como si fuera todo tuyo. No te confundas. No sos Helen. No confundas a Harry. No confundas a Jack. ¿Confundirme con qué, Flori? Jack. Creo que si vendemos todavía podemos salvar una parte y vivir en Buenos Aires. ¿No te gustaría vivir allá? En Buenos Aires, empezar de nuevo. Yo creo que vale la pena hacer el intento. Me parece que sé lo que te hizo cambiar de opinión. Harry. ¿Y mamá? ¿Qué vamos a hacer con ella? Vamos a dormir. ¿Cómo puedo ayudar a papá? ¿Lo querés ayudar? Sí, yo podría trabajar. Gracias. Pero vos tenés que estudiar. Así lo ayudas. Harry. ¿Me querés? Lo acepto. Solamente por Harry. Todo pago ayuda. Esperemos. Son 2.030.000 pesos. El resto ojalá se pueda refinanciar. Todavía no tuve respuesta de Casa Central. No es el riesgo a correr.
Le pido nuevamente si puede ser lo más persistente posible. Como lo que usted quiere decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Dolores se manejó muy bien con el gerente. Me imagino. Creo que todavía no te agradecimos que haya puesto tu dinero en los ombúes. Gracias, tía. Está delicioso. ¿Vamos a practicar lo que te enseñé? Dale. A ver. ¿Te acordás cómo era? Sí. A ver, empezamos. Muy bien. A ver. A ver ahí. Suelto, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Ay, José! ¿Con calor? Sí. Deberías tomar un poco de sol, vos. Un poquito de color no te vendría nada mal. ¿Tenés traje de baño? Debería fijarme entre mis cosas. Bueno, si no vamos al pueblo y compramos uno que te guste. Voy a cambiarme. ¿Te arrepentiste? Cuando Helen murió, sentí un gran alivio. Me costaba tanto recordarla cómo era ella antes de que se enfermara. Hasta que llegaste vos. Helen fue muy feliz acá. Fuimos muy felices. Buenas noches.
Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, señor Brandt? Muy bien, gracias. ¿Y el ganado? Muy bien. Puede quedarse tranquilo que está fuera de peligro. Entonces va a venir al baile el sábado. Sí, claro. Vamos. Adiós. ¿Qué tal hizo? Estuve pensando. Sería una buena idea cuando se cure parte del ganado vender algo para pagar. Es que te hace de repente una experta en cuestiones de campo. No soy una experta, Florrie. Pero creo que puedo aventurarme más allá de esta galería. Desde esta galería veo más de lo que te podés imaginar. Flor. Harry. Dame. ¿Preparado? Ahí va. Bien. Good, Harry. ¿Vas a venir al baile? Sí, creo que sí. ¿En qué situación estamos, Jack? Creo que a veces hay que saber detenerse a tiempo. Detenerse a tiempo. Sí. Tener las cosas claras, no confundirse. Avísame si vas a poder llevarme al baile. O si me voy a tener que ir sola. Can't dance. Entonces, ¿vamos a escuchar a Dolores o vamos a decidir nosotros? Se parece mucho a Helen, pero no es. Baila usted muy bien para ser inglesa. Argentina, hija de escoceses. Y usted también baila muy bien para ser alemán. Hijo de alemanes. ¿Cuánto tiempo se va a quedar por acá? Hasta ahora no lo sé. Shall we? ¿Me permite, señor Brandt? ¿Qué hace Jack? Hago lo que puedo. Yo estaba enamorado de Helen. Por eso me fui. Eras muy joven, esas cosas pasan a veces. ¿Y ahora?
Con permiso. Nos vamos. No se preocupe. Yo la llevo. Permiso. Misiones acorazadas lograron cruzar el espeso bosque de las Ardenas, llegando hasta Sedan, donde sorprendieron a un grupo insuficiente de tropas del 9º y del 2º Ejército francés. A pesar de la intensa resistencia de la artillería francesa, las fuerzas alemanas lograron cruzar el río Mosa. ¿Y cómo sigue el tema del banco entonces? Igual que siempre. Hay que mostrar voluntad de pago. Nuestro tema es financiero, no económico. Pequeño. ¿Quieres luchar? ¿Quieres luchar con papá? Cuidado, cuidado. Se viven horas dramáticas en Europa ante la escalada bélica. El desembarco de las tropas alemanas se hizo efectivo por varios puntos del oeste. Vamos, Harry. No, papá, los dibujitos. Cuando digo que nos vamos, nos vamos. Tras el avance a tierras polacas, el Reino Unido y Francia le han declarado la guerra a Alemania. Dice que empecemos. Jack, Dije que empiece sin mí. tenés que poner tus sentimientos en claro, Jack. Y no sé si mi presencia te ayuda.
Buen día, tía. ¿Vamos a jugar? Vamos. Buen día, virtuoso. Buen día. Ya casi está, señor. Muy bien, buen trabajo. Escúcheme, quiero vender parte del ganado. ¿Podría hablar con el señor Brown? No, prefiero a otra persona. Dada la situación que estamos atravesando, no va a faltar quien quiera aprovecharse. Lo dejo en sus manos. Bueno. Va. ¿Qué pasa? Un poder, ¿qué es esto? Quiero dejar todo arreglado. Se va a la guerra. Vamos. Es una decisión tomada. No sabía que los cobardes también iban a la guerra. Dolores. Dolores. Cuida a Harry, por favor. ¿Le vas a hacer caso a las tías? Sí. Gracias. Vamos. Harry. Un día, cuando yo era muy chiquita, sentí muchas ganas de gritar. Así que me fui muy lejos, hasta que no pude ver a nadie. Y grité. Grité desde lo más hondo, lo más fuerte que me salió. Es que todos se van. Como todos. Nosotros estamos.
Bueno, ¿vamos a dormir? Hasta mañana, tía. Buenas noches, Harry. Anda. Toma. Estaba pensando que podríamos sembrar trigo para no depender solo del ganado. Podemos gastar parte del dinero de la venta del ganado. ¿Y la hipoteca? Yo me ocupo. Buenas. Virtuoso. El señor Jacques me pidió que busque comprador, pero como le dije a él, todos quieren sacar ventaja. Lo mejor sería ofrecérselo al señor Brun. ¿Y por qué no se le ofreció? El señor no quería. Bueno. El señor Jack no está. Ofrézcaselo. Huele bien. Es mi especialidad. ¿Me alcanzas el repasador? Gracias. ¿Por qué no te servís unos whiskies? Wicked Girl. Es posible que Jack se haya ido por vos. Pero no te culpo. Os contaré una algún día, dijo Puck. Pero todas no se marcharon al mismo tiempo. Desaparecieron uno a uno a través de los siglos. La mayoría estaba constituida por extranjeros que no se resistieron nuestro clima. Esos se marcharon pronto. Pronto, muy pronto, porque eran japoneses. Que se marcharon pronto. Virtuoso. Señorita. ¿Cómo le va? Tengo buenas noticias. ¿Vendimos? Así es. El señor Brun le manda esto. Permiso. No nos vemos desde lo del cine. Me avergüenza mucho lo que pasó. Hay cosas mucho peores por las cuales avergonzarse.
¿Cómo cuáles? Invitar a una mujer soltera a su casa. Es una casa muy grande para un hombre solo. ¿Hubo una señora Brandt? Hubo. Hace 2 años que enviudé. ¿Sin hijos? Sí. Eso me lo tengo pendiente. ¿Y vos? Yo acá estoy. ¿Champagne? Soy escocesa. No me emborracho fácilmente. Esto para mí no es un juego. Para mí tampoco. ¿Las cosas se están encaminando? Sí. Pudimos vender Hacienda. Qué bien. ¿Tiene alguna novedad? En principio estarían dispuestos a refinanciar la deuda. ¿Cómo estarían? Sí. Voy a tener que viajar personalmente, pedir algunos favores, pero me parece que va a salir todo bien. Muchas gracias, señor Montero. Gracias. Una mujer más bella que otra en esta familia. Buenos días. Buen día. Vamos, Harry. Dolores. Octavio. Señorita Flori. Good morning, Harry. No sé si me salió bien. Saluda al señor, Harry. Muchas gracias por pagar un precio justo. Yo necesitaba comprar y ustedes vender. Si necesitan vender más, por favor, ténganme en cuenta. Con permiso. Bueno. Pongamos esto en marcha. Ya llevamos 50 hectáreas sembradas. Ojalá el tiempo nos ayude para llegar a las 100. ¿Y lo del banco? Eso va a estar bien.
Me gustaría hacer un pago igual, pero el dinero lo necesitamos para la siembra. Bueno, si necesitan, se los presto. Preferiría no mezclar las cosas. No, sería solo un préstamo. Muchas gracias de todas maneras. Buenos días. Buen día. Vengo del pueblo. Traigo una carta para la señorita Flori. Gracias. Ay, de Jack. Ay, pero mira qué bien que le queda el uniforme. Querida Flori, les escribo desde el frente de batalla en Francia. He tenido la suerte de estar acá con otros argentinos con quienes compartimos experiencias similares. Hasta tomamos mate. Es una forma de sentirme un poco más cerca de casa. Sé por tus cartas que las cosas en los ombúes están mejorando, aunque no sin poco esfuerzo. Harry, tendrías que ver los aviones y los barcos que tenés de juguete en su tamaño real. Estoy seguro que tendría que comprarte rollos y más rollos de fotos. Quiero que sepas que no dejo de pensar en vos y me gustaría que en algún momento hagamos un viaje a algún lugar que te guste. Flori, tuve la oportunidad de ver al tío John en Londres. ¿Te acuerdas? Siempre te recuerda con cariño por cómo le hiciste de guía en Buenos Aires. Dolores, he recibido tus cartas y te pido disculpas por no contestar, pero no siempre es posible escribir por aquí. Cuando pueda les escribo nuevamente. Con afecto, Jack. Harry. Harry. Déjalo, Flori. Recibimos carta de Jack. Dice que está bien. Pero es difícil pensar en que puede no volver. Bienvenido, Octavio. Hola, Flori. Hola. Buenos días, Harry. Mira lo que encontré por el camino. Yo pensé que podrías cuidarlo. Harry. What do you say? Gracias, señor Plant. Este es el lugar de mi papá. Ah, sí, perdón. Harry. No, está bien. ¿Cómo me voy a sentar acá? Servilleta. Gracias. Gracias. El cachorro es precioso. Sí. Mi papá está en la guerra peleando contra los alemanes. Sí, lo sé. Tu papá es muy valiente. ¿Está rico, Harry? Sí. ¿No me alcanzás el vaso? Toma, acá está. Gracias. Le gustan los chicos, ¿no, Octavio? Sí. Ah, gracias.
días. Buenos días. Quisiéramos hablar con el gerente. Es por la estancia de los ombúes. Sí, enseguida los anuncio. Buen día. Buen día. Tomen asiento, por favor. ¿El señor Montero? El señor Montero ya no pertenece a la institución. ¿En qué les puedo ayudar? Vinimos a aclarar una situación. Creemos que hay un error. ¿Y cuál es el error? Estancia Los Ombúes. Familia Hillary. A ver. Esto pasó a legales ya. El señor Montero nos dio la impresión de que la central de Buenos Aires estaba bien dispuesta. Los pagos están registrados, pero... Tendríamos que haber vendido. Hay algo que no nos está diciendo. Les estoy diciendo lo que está en el expediente. Lo que ustedes hablaron con el señor Montero, aquí no consta. Es por eso que hay un remate programado. ¿No se puede hablar con el señor Montero? Él dijo que estaba hablando con la gente de Buenos Aires. Pero Buenos Aires dijo que no. Y lamentablemente ya hay fecha de remate. Si se salda el total de la deuda, no hay más remate. Efectivamente. Gracias, Octavio. Y ahora, yo soy responsable de todo esto. ¿Cómo pude ser tan estúpida? Yo te puedo ayudar. No, Octavio, vos ya me ayudaste. Es mucho dinero, no podría devolvértelo. Siempre quise tener un hijo. ¿No me estás comprando? No. Es que si perdés el campo, yo te pierdo a vos. Tía, ¿por qué no vas al medio del campo y gritas? Siguen siendo horas cruciales para los pueblos europeos. En las jornadas del 12 y 13 de mayo se llevó a cabo el mayor bombardeo jamás conocido en la historia. El Führer Adolfo Hitler arribó a París para firmar el armisticio solicitado por los oficiales franceses.
Virtuoso. No lo escuché. Disculpe, no quise asustarla. Esto es para usted. Gracias. Puedes irte. Vos ayúdame. Octavio va a vivir con nosotros. No. Papá va a volver. Es ahora. ¿Te parece, Chloe? Sí, tiene que ir a la escuela. Necesita una educación formal. Tenés que ir a estudiar a Buenos Aires, Harry. Vas a ir a un muy buen colegio pupilo, como hizo tu papá. Y yo voy a estar acá. Y desde acá voy a estar con vos. El Ejército Rojo ha derrotado a las tropas alemanas, quienes intentaban liderar la ocupación de Stalingrado. El alto mando alemán se rinde incondicionalmente ante las tropas aliadas. La guerra llega a su fin. En Estados Unidos, los soldados vuelven a casa.
Flor. Tanto tiempo. Ay, por fin llegaste. Mirá que te hiciste rogar, ¿eh? Te tomaste tu tiempo en Buenos Aires. Harry me retuvo. Vamos. ¿Y la escuela? Va bien, ¿no? Sí, está yendo muy bien. Sí, claro. Con esa cara de inteligente. Hola, Harry. Mm. Hola, Harry. Vení, sentate. Gracias. Pero bueno, se va tranquila a la ciudad, porque la escuela del pueblo es buena. Pero... Sí, sí, bueno, por supuesto. Pero en la ciudad es mejor. Sí. Como Harry, ¿no? Harry. Claro, sí. ¿Cuántos años tenías? 10. 10 años. Muy bien. ¡Qué rico! Llegó la comida. A comer. ¿Me la prestas? A ver, pónganse así les tomo una foto. Espera que busco mi mejor perfil. Vengan, acérquense. ¿Estamos? Sí.
Gracias.